escuchar tu palabra. Es principio de fe en mi Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar convencido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Ya el canto nos ha dispuesto para escuchar la palabra de Dios, escuchar tu palabra, le hemos dicho al Señor. Vamos a meditar con la luz y la fuerza del Espíritu estas lecturas que nos trae para el domingo entrante. La liturgia es el domingo 26º, vigésimo séptimo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar en primer lugar la primera lectura. Está tomada del libro de Habacuc. Es una selección de varios textos del capítulo primero. Es un texto muy importante porque está en la base de la carta que San Pablo escribió a los romanos. Él cita ese texto en el momento en que en su carta expone el contenido profundo de esa carta que escribió a la iglesia de Roma. Escuchemos la lectura. Lectura de la profecía de Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo pediré auxilio sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo me quejaré de la violencia sin que vengas a salvarnos? ¿Por qué me dejas ver tanta maldad y sufrimiento? No veo más que destrucción y violencia, discordias y peleas que se arman. Y el Señor me respondió así: pon por escrito lo que voy a revelarte, grábalo sobre piedra, y de modo que pueda leerse de corrido. Porque es una profecía que aún tiene su plazo, pero que avanza hacia la meta y que no falla. Si toma su tiempo para cumplirse, espérala, porque pase lo que pase, llegará sin falta. Escribe pues: perecerá aquel que no tiene un alma recta, y vivirá el inocente que confía en mí. Esa es la lectura del texto de Habacuc. No se remonta al Antiguo Testamento, claro, a un momento crítico en la historia del pueblo, momentos difíciles, llenos de violencias, llenos de opresiones. Y el israelita le pregunta a Dios esta palabra que quizás muchos han dicho en esos momentos críticos de la vida: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Interrogar a Dios, decirle: ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no te presentas? ¿Hasta cuándo me quejaré de la violencia sin que vengas a salvarnos? Es la inquietud del hombre, una inquietud que no parece tener calma. Es igualmente las prisas del hombre frente a los acontecimientos. Y viene la respuesta de Dios, una respuesta
que tiene que ver con la circunstancia que viene, con los pasos de Dios. El Señor lo dice muy bien. El Señor me respondió así: pon por escrito lo que te voy a revelar, grábalo sobre piedra, de modo que se pueda leer de corrido. 3 cosas le pide. En primer lugar, que lo ponga por escrito. La palabra de Dios escrita. Lo que se oye se olvida fácilmente, se va. Lo escrito permanece. Pasados muchos siglos, lo estamos leyendo porque se escribió. En segundo lugar, escríbelo sobre piedra. O sea, en algo fijo que permanezca. Alguna vez el Señor escribió en la arena y cuando pasa el viento borra lo que se escribe. En la arena todo puede pasar y se puede olvidar, pero en la piedra no. Cuando uno ve en los museos esas piedras escritas desde hace siglos y siglos, cuando uno encuentra todo esto, uno entiende estas palabras. Palabras de Dios fijas en la historia. En tercer lugar, que se lea de corrido. ¿Qué es leer de corrido? Ustedes saben lo que es leer de corrido. ¿Quién dijo sí? No, que sería de corrido. Sin comas y sin puntos. ¿Cómo? Sin comas y sin puntos. Sin comas y sin puntos, corriendo, entonces. Leer de corrido es que se lea fácilmente. Y la persona que va deletreando, buscando qué significa esto, el niño que empieza a leer, que va simplemente deletreando y nada más, pues no percibe el sentido de las cosas. Pero cuando un texto se lee fácilmente, se lee sin titubear, es un texto que se graba profundamente en la memoria. ¿Por qué lo pide? Porque es una profecía. ¿Qué significa eso? Porque es palabra mía a través de un hombre. Así lo dice Dios. La profecía es palabra de Dios a través de un profeta. El profeta recibe la palabra, la pasa a su mente, la transmite con sus propias palabras. Pero lo que está diciendo es la palabra de Dios. Y esa palabra, porque es de Dios, merece ser perpetua, merece ser escrita en piedra, merece ser escrita para que se lea por todos con facilidad. ¿Qué es lo que dice? Pero que avanza hacia la meta y que no falla. Dice, es una profecía que aún tiene su plazo. ¿Qué significa eso? Esa palabra tiene su plazo. Hermoso decirle Dios al hombre, no te apures, yo te fijo un plazo. Y para Dios, que es eterno, ese plazo puede ser lejano. Para el hombre, que es temporal, ese paso quisiéramos que fuera ya. Aquí tenemos esa doble experiencia, la de Dios, que piensa a largo, que fija plazos, y el hombre que apresuradamente quiere que todo pase rápidamente y que no haya plazos.
Por eso decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a decir el hombre que le pide cuentas a Dios? ¿Hasta cuándo pediré auxilio sin que me escuches? Si el Señor le dice paciencia. Alguna vez escribí una frase que me parece que debe guardarse, comentando estas palabras y otras. Tenemos que aprender a caminar al paso de Dios. No pedirle a Dios que camine con nuestros pasos precipitados. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a caminar al ritmo de sus pasos. Porque quisiéramos obligar a Dios a que actúe inmediatamente cuando se lo pedimos. Y Dios nos dirá paciencia, mucha paciencia. El camino es largo, hay mucho que hacer todavía. La profecía tiene plazo, pero que avanza hasta la meta y no va a faltar. El plazo puede ser largo, pero la profecía que anuncia ese plazo tiene la certeza de que se va a cumplir. El hombre pasa, Habacuc pasó. El que se preguntaba en su tiempo estas cosas pasó. Quizás no vio la intervención divina, pero la intervención divina vino. San Pablo lo va a recoger pasados siglos y nos va a decir, aquí está el plazo que Dios dice, porque esa palabra no puede fallar. Si toma su tiempo para cumplirse, espérala, porque pase lo que pase, llegará sin falta. Observemos eso. Si toma su tiempo, espérala. Espera la palabra. Espera su cumplimiento. Pase lo que pase, llegará sin falta. La palabra de Dios, el plan salvador de Dios, cubre siglos. Nosotros somos testigos y actores y destinatarios de ese plan de Dios en un corto espacio de tiempo, el espacio de nuestra vida. ¿Qué significan los años, cualesquiera sean, cortos o largos, frente a toda la historia de Dios con el hombre? Ahí está el gran desafío, no saber entrar en el espacio, en la hondura del espacio de Dios. Tener la seguridad, sí, de que llegará sin falta. Escribe pues, y aquí está la frase que cita San Pablo en la carta a Romanos, los que tengan la Biblia a la mano, ojalá todos, pueden leer la carta a Romanos, el capítulo 1, los versículos 16 y 17. Carta a Romanos, capítulo 1, versículos 16 a 17, para que vean cómo es distinta la traducción que este señor tiene. Dice la traducción de este texto oficial: perecerá aquel que no tiene un alma recta, y vivirá el inocente que confía en mí. ¿Esta es la palabra fe? No. No. Aquí en ese texto, no. Y en ese. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. El que cree, sigue, continúa. Del judío primeramente y también del griego. Muy bien, sigue. Porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe.
Bien, de fe en fe y el justo vivirá por la fe. Esa palabra chiquita, 2 letras, fe, palabra absolutamente fundamental en la historia de Dios con el hombre. Esa palabra que nos ata a Dios y ata a Dios con nosotros. Es la gran palabra y está en 3 veces. San Pablo lo tiene muy bien en la carta a Romanos, maravillosa. Va a exponer su pensamiento sobre la redención, sobre Jesucristo, sobre la salvación. Es una gran reflexión. Y esos 2 versículos que están allí expresan precisamente lo que San Pablo se proponía. No me avergüenzo del Evangelio, escribe él. ¿Por qué? Porque el Evangelio para muchos es una locura divina. Que la locura divina es la mayor, seguramente, de todas las razones que hay, de toda la cordura que puede haber. Locura divina que es la encarnación, que Dios se haga hombre, que Dios entre en la historia del hombre, en los afanes del hombre. Cuando San Pablo se presentó en Atenas y empezó a hablar, se rieron de él los filósofos famosos del Areópago. Y San Pablo después dirá, no me avergüenzo del Evangelio. Acabo de leer unos textos del Papa Francisco que tienen mucho que ver con esto, con lo que él está diciendo, con eso que él quiere de la Iglesia y que es incomprensible, incluso para muchos miembros de la Iglesia, aferrados a privilegios y demás. Él predica en una iglesia muy distinta. Y hoy celebramos a San Francisco. Francisco desafía todas estas cosas. Él lo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Cualquiera hubiera dicho, Francisco, tienes todo, riqueza, futuro, poder. Haz lo posible por tenerlo todo. Y Francisco dice, no, se despojó, se quitó incluso su ropa allá en la plaza de Asís, la dejó allí y se fue feliz por el mundo, despojado, desposeído pero rico. ¿Rico de qué? De fe, rico de locura divina, admirable. Por eso San Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, que es algo absolutamente distinto. Es fuerza y es poder de Dios el Evangelio para la salvación de todo el que cree, de todo el que se entrega al Evangelio. Creer es entregarse, creer es desposeerse y entrar en el otro. Cuando ese otro es Dios, que mejor, que es salvación para todos, judíos y gentiles, también el griego, o sea, un evangelio que no tiene fronteras, que no discrimina, que no hace acepción de personas, que está hecho para todos, así dice él. Y es el Evangelio que va a exponer San Pablo en esta carta. Y inmediatamente después acude al texto de Habacuc. Porque en él, en el Evangelio, se revela la justicia de Dios. Recuerdo, en mis estudios de Biblia en Roma, a ese gran profesor que tuve, que me marcó profundamente en la vida, el padre Estanislao Lionel. Estanislao se llamaba con ese nombre, que decía Estanislao, yo soy Estanislao, que me
resbalo en lo mojado, me paro en lo seco. Que me paro en lo mojado y me resbalo en lo seco. Eso le dicen a él. Entonces, decía, cuando Lutero ya había roto con la iglesia y traducía la carta a Romanos, él dice que se escandalizó cuando leyó este texto, porque no lo entendía. Lutero tenía un conocimiento grande, era en medio de todo una persona de muchísima caridad. Y entonces decía Lutero, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Pero pensaba que la justicia, en el sentido nuestro, es una actitud de castigo. Cuando a un hombre le aplican la justicia, lo meten a la cárcel. Decía así. Y decía Lutero, ¿cómo es posible que el Evangelio no se revele esa acción, esa base de Dios castigador? ¿Cómo es posible? Pero penetrando más, se dio cuenta de que la palabra justicia en la Biblia no significa eso. La palabra justicia significa salvación, significa santidad divina. Dios salva porque es justo, por su justicia, por su santidad. La justicia es la acción misericordiosa de Dios que salva. Eso es la justicia en la palabra de Dios. La confundimos con esta noción de justicia, divisiones de justicia entre los hombres, peleas por la justicia, aplicación de la justicia. Pero nos olvidamos que la justicia es la santidad de Dios que quiere salvar al hombre. El hombre santo es el hombre justo porque participa de la justicia y santidad divina. Y entonces dice, ¿por qué? En él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como dice la Escritura. 3 palabras, nada más, del texto de Habacuc. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. El justo, aquel en quien se ha hecho la acción de la justicia. Ese por qué vivirá por la fe. Y la fe es la entrega que hacemos total a Dios, a su plan de salvación. Él nos ofrece. Y la fe es decirle sí a Dios. Quiero caminar contigo, a tu ritmo, según tus pasos, sin apresurarme, sin apresurarte. Caminar en la vida así. Eso es lo que Él dice. Ese de fe en fe ha sido muy difícil de explicar. Hay muchas explicaciones de las 2 palabras. Una fe que va creciendo, dicen algunos, y así es. En la vida la fe tiene que ir creciendo. La fe tiene que madurar. Tenemos que madurar en la fe. Ustedes jóvenes maduren en la fe. Una cosa es la fe del niño, otra cosa es la fe del adolescente, del joven, y otra cosa es la fe del maduro y del anciano. ¿Por qué? Porque hay un proceso de maduración en la fe. La fe se va haciendo más y más simple, más y más confiada, más y más entregada, más y más depurada. Al principio se llena de datos, de cosas, de imágenes, de figuras, de todo lo demás. Y a medida que se avanza, todo eso va desapareciendo. No queda sino Dios en la profundidad y nosotros frente a Él. Esa es la fe que madura, de fe en fe. Igualmente algunos han dicho, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento en la preparación de Cristo, del Nuevo Testamento en Cristo. Así lo dicen, pero eso es
lo que decimos la fe. Pues bien, de esta fe nos va a hablar el Evangelio. Vamos a pasar al Evangelio. Básicamente esto. Vamos a leerlo. San Lucas, capítulo 17. San Lucas va caminando, Jesús va caminando hacia Jerusalén. Van en esa búsqueda de la culminación del misterio de Jesús. Allá en Jerusalén va a pasar la muerte y la resurrección. Y los discípulos peregrinan con él, van con él al ritmo de Jesús. Se van a encontrar con su misterio pleno allá, en ese momento. Y ellos, en la incertidumbre del camino, esa visión miope del hombre, un día los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe, aumentanos la fe. Y eso es precisamente lo que quisiéramos, crecer en la fe. Pero la fe no aumenta como aumenta una cuenta bancaria a medida que se hacen depósitos, como aumenta el plato en que nos servimos a medida que echamos más y más. La fe no aumenta así. La fe se hace, es pura, cada vez más pura, cada vez más sólida en el Señor Jesús. Y Él les respondió: si la fe que tienen fuera tan grande como un grano de mostaza, le ordenarían a ese árbol de morera que se arranque de raíz y se plante en el mar, y les obedecería. Si la fe fuera tan grande como un granito de mostaza. Hay un canto que habla del granito de mostaza. ¿Quién conoce la semilla de mostaza? ¿Quién la ha tenido? ¿Tú la has tenido en la mano? Sí. ¿Más pequeña que la del tomate? Más pequeña. ¿Sí? Más pequeña que el tomate. Yo tuve una vez en la cuenca de la mano, es un puntico negro. Un punto. Como un punto que se hace con un espejo. Y nada más. Esa es la semilla de mostaza. Y ahí en esa semilla está todo el árbol. En esa semilla está todo el árbol que debe crecer. Si la fe fuera así, pero la fe tiene que desarrollarse, ser un granito de mostaza. Y ese granito de mostaza fuerte, ese granito de mostaza porque se entrega a Dios, pone en comunicación con el poder de Dios. Y eso es lo que dice el texto. El texto no nos dice: párense allí al borde del mar y díganle a ese eucalipto, tírese al mar. No. El texto nos quiere decir es: la fe es más fuerte, más poderosa que la frase que pudiera llegar a ser que un árbol se plantara en el mar. Diríamos, esa es la gran proeza de un hombre, hacer que el hombre tome un árbol y lo plante en el mar, un árbol gigantesco, imposible. Pues bien, la fe es una fuerza que, por ser aparentemente minúscula, sin embargo, por tener en sí la presencia del poder de Dios, es más fuerte que cualquier proeza, que cualquier hazaña del hombre. Es lo que el Señor nos quiere decir. Entrar en el plano de Dios es entrar allí. Y entonces da un ejemplo. Añadió: supongamos que uno de ustedes tiene un sirviente que está arando o cuidando las ovejas. Cuando el sirviente vuelve del campo,
seguramente no le dirá: por favor, pasa enseguida a la mesa, sino que le dirá: prepárame la comida y sírveme, y cuando yo termine de comer y de beber, podrás hacerlo tú. Un ejemplo que tenemos que tomar en el contexto social de Jesús no es el nuestro. Contexto social de la época en que el trabajador debía trabajar todo el día. El trabajador estaba al servicio del hombre para todo. El trabajador era del hombre. Es la entrega total de alguien a un poderoso. Esos trabajadores que tienen 8 horas o 7 horas de trabajar al día, en la época antigua no existían. Eran trabajadores de sol a sol, que se llamaba, ¿no? Yo comencé a conocer a un señor por allá que tenía unas fincas y demás, y lo aprecié mucho, porque tenía un gran corazón, pero con sus obreros era así. Si alguno le iba a buscar trabajo, le decía: conmigo tiene trabajo, pero eso sí, llega aquí a las 6 de la mañana y trabaja hasta las 6 de la tarde. Eso le decía. ¿Qué cuento? Y entonces Jesús, y claro, no podemos decir qué cosa tan espantosa, ¿quién va a trabajar así? Que la dignidad del hombre y todo lo demás. Y vienen los sindicalistas y quién sé qué van a decir y todo demás. No, olvidémonos del contexto social. Lo que él quiere decir es eso. Ese hombre está al servicio del amo para todo. Todo su tiempo le pertenece. Toda su acción le pertenece al amo. Todo tiene que ser así. Y entonces, cuando ha trabajado todo el día y llega a la casa ya rendido, el amo le dice: bueno, y ahora me hace la comida. Y tiene que poner a hacerse la comida. Y solamente después de que hace la comida y lava los platos y demás, puede pensar en sí mismo. Esa es la imagen que tiene. ¿Qué dirá el hombre en ese caso? ¿Acaso le da muchas gracias por cumplir lo que le había mandado? Pues lo mismo ustedes. Después de hacer lo que Dios les ha mandado, digan: no somos más que servidores sin mérito alguno. No hemos hecho sino cumplir nuestro deber. Esa frase también es un poco difícil de traducir. ¿Cómo la traducen? A ver. Somos siervos inútiles, hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Y qué significa siervo inútil? No sirve para nada. No sirve para nada. Será cierto, un hombre que ha trabajado todo el día y todo lo demás, y ha hecho la comida y todo lo demás, siervo inútil. Mal traducido, quizás. Acá está, esta que es española. Somos unos pobres siervos que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es más cercano a eso. Yo diría, una traducción: simplemente somos siervos. O sea, la condición nuestra de ser si es inútil, no, sino nuestra condición es la de un siervo. Somos eso. No merecemos más, porque somos simplemente eso. Somos simplemente siervos. Estamos al servicio. Conclusión: Dios nos quiere a su servicio total. Tiempo, preocupaciones, trabajo, todo lo demás en nuestra vida le pertenece a Él. Esa es la fe que Jesús pide a sus discípulos, a esos discípulos que le decían: aumentanos la fe. La fe es una actitud viva. La fe no es un estudio. La fe no es una doctrina. La fe no es una lista de verdades. Eso es importante, hay que estudiar, hay que leer, hay que conocer las verdades de la fe.
Pero la fe es una actitud del creyente, una actitud viva, que le dice sí a Dios totalmente, en todo, absolutamente en todo. Ese momento en que por la fe nos apropiamos de Dios, pudiéramos llegar a decir así: por la fe tenemos el poder de Dios y nada más. Esos grandes creyentes, yo estaba leyendo, les he dicho a Carlos de Foucault, sus recuerdos, todas las cosas que él pensó allá en el desierto del Sahara con aquellos beduinos incrédulos, absolutamente sin ningún horizonte ni nada, y él pensando profundamente desde la mirada de Dios que quisiera hacer por ellos, por compartir la vida con ellos, sin desesperarse, absolutamente sin desesperarse. Pues bien, nuestra vida le pertenece totalmente a Él. Esa es la fe que nos ata profundamente a Él. Pasaron los años, San Pablo le escribe a Timoteo. Vamos a terminar con esta carta de San Pablo a Timoteo. A ver, vamos a leer. Querido hermano, recuerda y reaviva el don de Dios que recibiste por mi medio cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha inspirado cobardía, sino valentía, amor y dominio propio. Por consiguiente, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni te sonrojes de mí que estoy preso por Él. Al contrario, confía en el poder de Dios y toma parte conmigo en los duros trabajos del Evangelio. Sigue el ejemplo de sana predicación que diste en mí, guiado por la fe y el amor que nos hacen cristianos. Y con la gracia del Espíritu Santo que habita en nosotros, guarda el tesoro de la fe que recibiste en depósito. Bien, una vez más aparece la palabra fe. Se la dice a uno mismo. Aquí en la capilla nuestra, al pie de la imagen del obispo, está parte de ese texto: guardar el depósito de la fe. ¿Pero qué es la fe para San Pablo? Don de Dios. Recuerda el don de Dios. La fe no nos la dan los libros. La fe no nos la dan los profesores ni los catequistas. Ellos hacen un trabajo importante. Tenemos que valorar ese trabajo. Pero la fe es un don de Dios, fundamentalmente. Recuerda y reaviva el don de Dios. Recordar es traer a la memoria. Hay acontecimientos de la vida que se quedan en el tiempo. Recordamos lejanamente, pero hay otros acontecimientos que se reviven, que se vuelven a vivir profundamente. Eso se llama la memoria. Reaviva el don de Dios. Lo recibiste cuando te impuse las manos consagratorias. La consagración, que es la consagración bautismal, que es también la consagración episcopal, diríamos hoy en día en nuestro lenguaje, la acción de San Pablo a Timoteo. Bien, observemos este lenguaje de la fe. Dios no nos ha dado cobardía, no nos ha inspirado cobardía. Cobardía es la falta de fe. Cuando Jesús en la tempestad le decía a los discípulos: pocos de fe, cobardes, les dice en ese caso. Y el Papa Francisco lo repite: nos ha dado es valentía, amor, dominio, por la fe, no algo que es de nosotros, sino que es la acción de la fe en nosotros. Consiguientemente, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni te sonrojes de mí,
que estoy preso por Él. Yo quisiera ver el texto griego para ver si Él cuando dice estoy preso por Él, a causa de Él. San Pablo en la carta a Filemón dice, soy un prisionero de Jesucristo. O sea, quien me tiene en la cárcel no son los romanos, sino Él, mi amor a Él. Es el que me tiene en la cárcel. Una vez más, lo que decía San Pablo a los romanos, no me avergüenzo del Evangelio. Tú no te avergüences en nombre de la fe. Al contrario, confía en el poder de Dios. Confía en el poder de Dios. La fe y la confianza van de la mano. El que se entrega por la fe vive en plena confianza en aquel a quien se ha entregado. La fe y la confianza van paralelas, van acompañadas. La una no va sin la otra. La fe es confianza y la confianza revela la fe. Las dos, absolutamente. Así lo dice él. Confía en el poder de Dios. Ese poder de Dios de que hablaba Jesús cuando dice que la fe nos hace participar de un poder mayor que el que pudiera ser un hombre cuando tirara un árbol al mar. Toma parte conmigo en los trabajos del Evangelio. Sigue el ejemplo de sana predicación que viste en mí, guiado por la fe y el amor que nos hacen cristianos. Guiado tú por la fe y el amor. También la fe y el amor van de la mano. La fe es amor y el verdadero amor de Dios incluye la fe de una manera necesaria. Nos hacen cristianos y con la gracia del Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Cómo habita en nosotros? Guarda el tesoro de la fe que recibiste en depósito. Ese es el tesoro de la fe. Una fe que es un tesoro no contable, no perecedero, sino un tesoro que es Dios mismo que nos habita. Esta doctrina que nos enseña la palabra de Dios en este domingo. Como ven, está centrado profundamente en la fe, pero en una fe como una actitud que se entrega a Dios valientemente, generosamente, que le abre espacio a Dios en la vida. Y entre más ese espacio sea ocupado por Dios, más profunda, más verdadera y poderosa será la fe. Pidámosle pues al Señor que nuestra fe sea así, como un granito de mostaza, que tiene que crecer, pero ese granito de mostaza tiene más poder que cualquier poder del mundo, porque es acción, amor de Dios en nosotros. Queremos, Señor Jesús, que vivas y reines entre nosotros. Nos bendiga con su Hijo, La Santísima Virgen María. Amén.